Bien, muchas gracias. Estamos de nuevo con Ágora, transmitiendo desde este sábado, fin del mes de abril, para toda la región de La Guana. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en línea y que permanentemente pendientes de todos los sábados de 8 a 9 de la noche para escuchar este programa que intenta hacer análisis social, político, cultural y económico. Hemos tratado, digamos, en el primer bloque de nuestro programa un tema que tiene que ver con la minería, con los daños al ecosistema, con la vulnerabilidad del municipio y, por supuesto, con esta decisión que ha sorprendido a todo el mundo y que debe de ser revisada de manera que pueda entenderse que la decisión tomada por algunas comunidades no representa el 100%, ni siquiera representa la mayoría, ni siquiera representa el 7 o 10% de la población de Tocoa. Bien, igualmente complicado, otro tema que nos ha estado generando y que ha dividido a la comunidad. Hay mucha gente que evita tratar este tema por lo delicado, por lo peligroso que resulta, porque vivimos en uno de los países más violentos del planeta Tierra, un país que sin estar en guerra produce más muertes que estados como Afganistán, como Irak, como Siria, ¿verdad? Yemen en estos momentos y quizá que en Ucrania, ¿no? Esa tasa de violencia es el resultado de un deterioro cultural pero gravísimo de nuestra sociedad, impulsado por supuesto por políticos que por generaciones estuvieron influyendo en una manera de pensar violenta, ¿verdad? Y criminal, y que han llevado a la sociedad pues a este deterioro de principios y valores tan graves que ahora lamentamos. Muchos recordamos las épocas idílicas, ¿verdad? En donde en Honduras caminábamos tranquilamente en las calles y disfrutábamos pues de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de los paseos y las salidas con la familia o en el trabajo, y pues no teníamos problemas para viajar. Hoy nos preocupamos por todo. No solamente porque en las carreteras se ha degenerado, se ha desatado, digamos, una violencia al timón en donde motociclistas y motoristas de carros, de camiones, de buses, de rastras, por Dios santo, han venido desde hace muchos años. Y hemos visto en Tocoa como muchas personas han sido asesinadas prácticamente por la violencia de los motoristas, de los conductores, y personas muy conocidas de nosotros fueron atropelladas y van a seguir siendo atropelladas en la medida que nuestras autoridades pues no les importe ni un rábano lo que está ocurriendo, y no hacen absolutamente ninguna medida, absolutamente ninguna, ni la más pequeña, para poder controlar y atenuar, digamos, este grave flagelo que nos está ocurriendo. Jóvenes muriendo en motocicletas todos los días en el departamento de Colón. Tenemos gravísimos accidentes en donde vemos cómo nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros adultos están muriendo en accidentes vehiculares. Las carreteras de Colón están plagadas de unos túmulos que son una amenaza contra la vida, ¿verdad? Amenazas contra los mismos vehículos automotores, ¿no? Son túmulos que deberían de ser proscritos y eliminados, pero como en Honduras no tenemos policía de tránsito, tampoco tenemos autoridades municipales y mucho menos autoridades de gobernación, esos son temas que van a seguir causando muerte. En Ágora vamos a seguir siendo muy crítico sobre este tema que parece que a las autoridades no les importa, pero que una buena parte de la población ha venido recalcando y reclamando de forma casi sistemática. Creemos nosotros desde Ágora que una buena parte de la población no está en contra de los túmulos. Entendemos y reconocemos y apoyamos a las comunidades que buscan construir túmulos frente a ellas por la violencia con que los conductores atraviesan sus comunidades, principalmente las comunidades, por supuesto, que están a la orilla de las carreteras pavimentadas, que viven con el terror de que en cualquier momento un vehículo que pasa a toda velocidad pues asesine a uno de sus seres queridos o de sus vecinos, principalmente camiones y rastras que parecen ser ingobernables y que nadie las puede controlar en este país. Pero sí creemos, y porque lo hemos visto, porque lo conocemos, y es muy fácil de tener una formación básica sobre cómo debe de construirse un túmulo, ¿verdad? Qué medidas deben de tener,
qué altura, el color con que se deben de pintar las señales de prevención antes y después de los túmulos para que los conductores los conozcan, de manera que puedan ayudar a reducir velocidad, pero no destruir vidas ni destruir los activos ajenos. Obviamente se requiere un plan completo para la normalización y la regularización del tránsito, pero eso va a ocurrir hasta que Honduras tenga una policía de tránsito, porque hasta el momento no tenemos. Lo que hay son policías que andan quitando licencias y revisiones en la calle. Es la única tarea, y morder a la gente, ¿no? Y por su parte los gobiernos municipales que no disponen de policías para controlar el tránsito, principalmente dentro de las cascos de las ciudades. Tocó es un desorden en términos de tránsito, una ciudad tan pequeña que fácilmente puede ser controlada, da muestras de una ingobernabilidad en el tema de manejo del tránsito. Vemos en las calles parqueadas hasta 2 y 3 líneas de vehículos en pleno centro de la calle, ¿no? Y eso genera unos embotellamientos que en Tocoa son increíbles, porque no deberían de haber embotellamientos en Tocoa. La gente se parquea debajo de los semáforos, se parquea en los cruces, la gente tiene sus negocios dentro de la calle. Hay muchos vendedores, ventas callejeras de frutas principalmente, que están invadiendo las carreteras, pero las autoridades no tienen absolutamente ninguna, no dan ninguna señal de que les está interesando ese tema y que lo quieren intervenir. Al contrario, hemos leído, por ejemplo, algunas actas que se han venido generando en los cabildos, en las reuniones de corporación municipal, y nunca vemos en ninguna, al menos hasta ahora, en ninguna de las actas que por lo menos de fondo se trate de este tema. Esperamos de nuevo la fe, la esperanza del hondureño que es legendaria, de que algún día las autoridades pues decidan por Dios organizar el tránsito en la ciudad. Además, Tocoa no es una de las ciudades, igual está pasando a Sabá. Son ciudades que no tienen anillos de circunvalación para que el tránsito pesado que va hacia Trujillo, por ejemplo, que va hacia otras partes del país, tengan que atravesar la ciudad, sino que puedan rodearla de manera que no dañen las vías y no generen ese peligro que permanentemente estamos viviendo los tocoeños y los coloneños en general, ¿verdad? El corredor que va que viene de Sabá y que termina hasta Trujillo está plagado de túmulos, plagado de baches. Nadie controla la velocidad de los vehículos, uno no ve policías controlando la velocidad de los vehículos ni imponiendo multas, mucho menos uno ve campañas en televisión o campañas educativas en calles de los policías educando a la gente. En la noche uno no puede transitar en las calles de la ciudad, de la ciudad y las carreteras interurbanas, no solamente por el tema de la violencia que también se ha desatado en el departamento, sino que los ciudadanos utilizan en sus vehículos luces que son prohibidas, que la ley dice claramente que son prohibidas, pero vemos que la gente no solamente viaja con las luces las luces altas que le llamamos nosotros, sino que también luces LED que son muy peligrosas. Y ahora los mismos motociclistas están utilizando ese tipo de luces, lo que demuestra que vivimos en una especie de caos, ¿verdad? En donde cada quien hace lo que le plazca y que las autoridades cada mes desaparecen más de este tipo de cosas. Estas acciones están sumadas a lo que en estos días ha generado, digamos, mucho miedo y preocupación en la región, que es una explosión de violencia criminal, ¿verdad? Increíble, desde Olanchito hasta y todo Colón. Estamos viviendo en un corredor de la muerte en este momento, donde individuos se mueven en todo el territorio asesinando de forma impune y fácilmente, incluso a policías. 3 policías fueron asesinados hace unos días en una zona bastante aislada, muy rural, en condiciones bastante dudosas y por supuesto tenebrosas por la manera en cómo fueron asesinados los policías, pero igual está ocurriendo con ciudadanos comunes. Lamentamos nosotros en Ágora la muerte de los policías, pero también lamentamos que se haya generado un alboroto, es la palabra, un alboroto por este tema, porque todos los días vemos cómo mueren ciudadanos civiles y que no se generan este tipo de respuestas.
¿verdad? Claro, cuando ya la criminalidad llega a la policía, a las autoridades, entonces sí se empieza a despertar, pero los ciudadanos comunes no valemos nada y parece que nadie se preocupa por la muerte que están ocurriendo, ¿no? De nuevo, la policía y el ejército, uno lo ve totalmente desconectado. La policía aparece en ciertos puntos en las ciudades, no lo vemos en los territorios urbanos, no lo vemos controlando focos de criminalidad, no lo vemos en puntos sensibles, aislados, marginados o señalados como puntos calientes, no, están en las entradas y las salidas de las ciudades o en el centro de la ciudad parando a la gente y mordiéndola, ¿verdad? Y haciendo preguntas tontas como ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? O, ¿todo bien? Esas son las preguntas que nuestra policía, totalmente con carencia de profesionalidad y de principios éticos y morales, han venido haciendo por muchos años, y vemos cómo detrás vemos una enorme vorágine, una ola de violencia que a los hondureños no la podemos soportar. En ese marco, no solamente hay carencia de respuestas de la policía, ¿verdad? Sobre lo que está ocurriendo en Colón. Hemos visto ya algunas acciones en los últimos días, pero todavía no integradoras, muy efímeras, muy de golondrina, ¿no? De entrar y salir y desaparecer y volver cuando la crisis vuelva. Es decir, damos respuesta a la crisis, a los momentos de violencia extremista, y que no dejan un buen sabor de boca porque parece que no es un plan completo, no es un plan concreto, no es un programa. No es una apuesta pues, de largo plazo de parte del gobierno. En este momento damos todavía el beneficio de la duda al nuevo gobierno porque recién está instalándose, unos 90 días, digamos, de estarse instalando, y todavía hace falta mucho por hacer en términos de instalación de gobierno, pero ya se deberían estar haciendo cosas mucho más concretas que solo estar llenando las calles y las ciudades de policías. En este ambiente ha surgido una propuesta del gobernador del departamento de Colón, haciendo un llamado para que se elimine un decreto que prohibía las armas en el departamento desde el año 2012. Nuevamente este tema está degenerando en una conflictividad y una división de la sociedad. Al retorno vamos a hablar sobre este tema. No nos dejen, nosotros somos Ágora.